¿Sabe quién es usted? Sinceramente, respondas allí en el corazón. ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe cuál es su identidad? El concepto de identidad es un concepto que hoy se encuentra un poco diluido. Vivimos en medio de un mundo lleno de ideologías, en una sociedad bastante depravada donde hay tantos conceptos ideológicos hoy, tantos conceptos locos, que uno se sorprende, uno se queda con la boca abierta al ver todo lo que se está manejando en el mundo, conceptos completamente que están por fuera de nuestra lógica, de la lógica de la ciencia, de la lógica de la teología. Yo sé que más de uno de los que estamos aquí en algún momento nos hemos quedado con la boca abierta al escuchar cierta clase de conceptos que jamás pensamos que iba a suceder, pero que están sucediendo. Pero en muchas ocasiones este concepto se ha visto devastado, se ha visto acabado completamente, arruinado, ¿cierto? Porque hoy en día nos quieren vender tantas cosas, hoy en día nos quieren manejar, nos quieren decir, enseñar cómo vivir, cómo hablar. Hoy quieren que nosotros vistamos como muchos quieren que nosotros vistamos. Nos enseñan cómo debemos actuar, nos enseñan incluso cómo debemos pensar. Y hay tanta gente a nivel mundial que hoy se ha acogido a estos conceptos y no saben a ciencia cierta quiénes realmente son. Nos enseñan cómo comer, qué debemos comer. No se ha dado cuenta de que hoy en día nos están bombardeando con tantas cosas que ya muchos no viven su propia vida, sino que viven la vida de la que otros quieren que vivamos. Y me llama mucho la atención este texto que leímos en Jeremías capítulo 15, verso 19, porque cuando uno mira la vida del profeta Jeremías, también conocido como el profeta llorón, porque lloró mucho durante su ministerio, nos damos cuenta de que la Biblia no registra que Jeremías haya cometido pecado, de que Jeremías le haya fallado al Señor, de que el profeta haya hecho lo malo delante de Dios. De pronto habla de Moisés y la escritura dice que Moisés llegó a matar a un egipcio. Habla de David y dice que David cometió pecado de adulterio y muchos otros errores que cometió el rey David. Habla de Jacob, ¿cierto? Y dice que Jacob era tramposo, era embaucador, vivo como diríamos nosotros hoy en día. Habla del apóstol Pablo y nos dice que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, que encarcelaba a los cristianos y que consentía en la muerte de ellos. Pero de Jeremías no dice abiertamente que había pecado, pero el texto que leímos dice, nos hace ver, nos hace entender de que Jeremías se había apartado de la presencia del Señor. Porque el texto que leímos, el Señor le dice, si regresas a mí, ¿cierto? Si tiene que regresar es porque se ha ido. Y de pronto usted se va a dar cuenta cuando lee el libro del profeta de que ni siquiera Jeremías llegó por un momento a pensar de que le había fallado al Señor. ¿Por qué? Porque es que hay cosas, el enemigo, Satanás trabaja de una forma tan sutil que a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo. Que estamos en el ministerio sirviendo, pero le estamos fallando al Señor. Pero para ese entonces Judá se había convertido en pecadora. Las personas de Judá eran idólatras, se habían apartado del Señor, estaban siguiendo el camino de Manasés. Manasés fue un rey que reinó durante 55 años, hizo lo malo delante del Señor. Manasés fue idólatra y llevó al pueblo a la idolatría. Era terrible lo que pasaba allí en el reino del sur, allí en Judá. Judá había perdido el camino, había perdido el norte, había perdido el enfoque. Tanto así que no solo la idolatría, también había otra clase de pecado que estaba cometiendo el pueblo. Adoraban a la diosa del cielo. El hecho es que ellos se habían apartado. Jeremías conocía lo que venía para Judá, para Israel. Sabía lo que venía para el pueblo de Dios. Dios le había hablado con anterioridad a Jeremías. Y Jeremías duró mucho tiempo anunciándoles, diciéndoles arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Pero el pueblo no se volvía, o no se volvió. El pueblo no dejó el pecado, el pueblo no dejó la idolatría. Así que Jeremías no solo sufría porque conocía
lo que iba a suceder. El pueblo sería llevado cautivo por una nación pagana bajo el reinado de un rey pagano. Y él sufría todo lo que le iba a pasar al pueblo. Pero también sufría porque nadie le prestó atención. Nadie se volvió. El pueblo siguió de pecado en pecado. Jeremías quería que se apartaran, que regresaran a la presencia de Dios, pero el pueblo no lo hizo. Y esto llevó al profeta, y parece ser que este fue el error del profeta, a quejarse, a hablar, a apartar su mirada del Señor, a creer que el Señor no podía hacerlo. Y comenzó a hablar como el pueblo hablaba. Le servía, era el profeta, pero comenzó a quejarse como el pueblo se quejaba. De pronto no se había dado cuenta que le estaba fallando al Señor. Pero Jeremías estaba apartándose, estaba haciendo a un lado su identidad como hijo de Dios, como profeta de Dios, para adoptar la identidad del pueblo. Un pueblo quejumbroso, un pueblo murmurador, un pueblo que renegaba del Dios eterno. Por eso el Señor le dice a Jeremías: si te vuelves a mí, si te regresas a mí. Jeremías comenzó a perder por un momento, y a causa de las circunstancias, su propia identidad. ¿Sabe cuál era el problema de Jeremías? Que él le decía al Señor: por culpa de predicar tu palabra, la gente se burla de mí. ¿Sabe usted cuántas veces se han burlado de un hijo de Dios por predicar la palabra? Eso lo estaba sufriendo Jeremías porque el pecado del pueblo lo llevaba a burlarse del profeta. Y entonces Jeremías comenzó a quejarse con Dios y a decirle: ¿de qué sirve predicarte? ¿De qué sirve anunciarte? ¿De qué sirve llevar tu palabra al pueblo? Qué triste cuando un hijo de Dios pierde su identidad. Qué triste cuando hacemos a un lado el papel, el rol que Dios nos dio en este mundo para agradar a otros. Qué triste cuando comenzamos a identificarnos con el mundo solo para ser aceptados por ellos, o por las circunstancias por las que en ocasiones atravesamos, circunstancias adversas que nos llevan a renegar, que nos llevan a quejarnos, que en vez de levantar un clamor de gratitud, de alabanza y de adoración al Rey de Reyes, lo que hacemos es murmurar y negar o desconfiar de su grandeza, de su amor, de su misericordia y de su poder para nosotros. Qué triste es quejarnos cuando vemos que a unos les va bien y a nosotros no. Cuando otros prosperan en el camino y nosotros estamos estancados. Qué triste es ver al mundo hoy, a las personas del mundo, y dentro de ellos mucha iglesia de Cristo, haciéndose un peinado de esta forma, porque es que mi cantante favorito así se lo hace. Motilándome con tantas rayitas de este lado, porque es que Cristiano Ronaldo así se motila. Es triste ver cómo nos formamos ídolos, y en ocasiones asumimos el rol de otra persona que no somos nosotros, siguiendo los patrones que este mundo nos dicta, siguiendo los patrones que el enemigo quiere que nosotros sigamos, perdiendo de vista al Dios eterno, imitando tantas cosas del mundo, y dejamos de imitar al que realmente merece ser imitado, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Es triste ver cómo mucha iglesia ha caído en esta sutileza del enemigo y está siguiendo muchos patrones que el enemigo hoy está colocando. Queremos caminar, queremos hablar, queremos vestir como otros visten, como otros andan. Es triste ver cómo muchos cristianos hoy no imitan a Cristo, sino que imitan a un ídolo, a una persona, porque esa persona es famosa, porque esa persona triunfa, porque esa persona la ve allí en las redes, en la farándula. ¿Sabe qué más es triste? Yo quiero que levanten su Biblia todos los que trajeron su Biblia. Usted las puede contar, solamente puede mirar hacia atrás y las puede contar. Pero no les voy a preguntar ni les voy a decir que levanten todo lo que trajeron el celular, porque estoy casi seguro que la gran mayoría trajo su celular. Y usted me dirá: hermano, pero es que yo tengo el celular, la Biblia aquí en el celular. Sí, yo también la tengo. Pero la Biblia no es el celular y el celular no es la Biblia. Usted tiene la Biblia en el celular, sí, pero en el celular también tiene mentiras, tiene sensualidades, tiene mucho pecado ahí en el celular. Y discúlpenme si con esto alguien se ofende, pero si se ofende, le digo lo mismo que dijo alguien por ahí, pues de malas. Estamos ingresando, trayendo a nuestras vidas tantos patrones que hoy Satanás nos marca para seguir, y los estamos siguiendo. El mundo en que vivimos todos los días nos bombardea, tratando de implementar sus conceptos surrealistas, sus conceptos absurdos, como es la ideología de género, que ha llevado a muchas personas a creer que son lo que realmente no son, a creer si es hombre que es mujer porque se siente mujer. Todas estas ideologías hoy están haciendo tanto daño y tanto estrago en el mundo, pero
nosotros sabemos cuál es el propósito y sabemos también cuál es el origen de estas filosofías. Satanás, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice que el ministerio de la iniquidad ya se encuentra en marcha. Y desde allá hasta acá Satanás ha trabajado de una forma sutil. Se ha ido metiendo poco a poco, de tal forma que hoy es difícil, o para muchos es difícil, entender, comprender o distinguir entre qué es de Dios y qué no es de Dios. Muchos cristianos hoy luchan con crisis de identidad, con problemas de identidad. El mundo nos ofrece muchas versiones de quién o de quiénes podemos ser. A veces nos identificamos con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros pecados del pasado, o con lo que piensan de nosotros. Vaya si nos da duro ese ¿qué dirán de nosotros? Muchos cristianos hoy se están identificando con lo que no se deben identificar, y tratamos de cimentar una identidad en las cosas temporales, en las cosas terrenales, y entonces nos cimentamos en el dinero, en la fama, en el éxito, pero todo eso pasa y el ser humano queda con el mismo vacío en el corazón, porque es que ese vacío no puede ser suplido por nada terrenal y mucho menos por algo temporal. Ese vacío profundo que el ser humano tiene en el corazón únicamente puede ser suplido por el Dios eterno, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale. Escucha, Satanás está intentando distorsionar la realidad con el propósito de confundir al ser humano y a la iglesia de Cristo. Si Satanás logra confundirnos a nosotros, si logra que usted y yo perdamos la identidad como hijos de Dios que somos, entonces sabe que tiene la victoria. No lo vamos a poder vencer. Por eso es que usted y yo, amado hermano, debemos entender que no somos cualquier pelusa de ombligo. Usted y yo tenemos el privilegio más grande que ser humano pueda tener en esta tierra. Usted y yo somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. La Escritura dice que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Aún antes de la fundación del mundo, ya el Señor nos había escogido. El Señor nos había apartado. Y ese Dios que nos escogió, un día se hizo hombre y dio su vida en la cruz. Murió por usted y por mí. Ocupó nuestro lugar. Se entregó a sí mismo y nos compró con precio de su sangre. Y sabe algo más, ese Dios eterno todos los días se deleita en usted. Génesis capítulo 1, verso 27. Nos dice allí la Escritura de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra verdadera identidad no depende ni de nuestras circunstancias, ni de las etiquetas que el mundo nos ponga, ni de lo que digan los demás, ni de las condiciones en que nosotros nos encontremos, porque nada de eso define nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos aceptados y amados. Usted y yo tenemos un valor inmenso delante de la presencia del Señor. Somos preciosos delante del Creador. Jesús vino a este mundo para recordarnos cuál es nuestra verdadera identidad. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creemos en el poderoso nombre de Dios? Les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Usted no es lo que el mundo dice que es. Usted no es lo que las circunstancias dicen que usted es. Usted no es lo que las ideologías dicen que es. Usted es lo que Dios a través de su palabra dice que es. Y Dios dice que usted es un hijo amado, que usted es un hijo precioso para la gloria y honra de su santo nombre.